Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que la vida les sonría y que estén listos para otro análisis profundo, otro debate apasionado y por supuesto muchas novedades. Y hablando de novedades, bueno, hoy nos adentramos en un tema que nos dejó a todos con el corazón en un puño, un tema que sacudió los cimientos del mundo de las telenovelas turcas y que aún sigue resonando en nuestros corazones. Ya lo vieron en el título, pero por si acaso lo repito, hoy vamos a hablar, a desmenuzar, a analizar, la impactante noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo sé. Muchos de ustedes como yo son fans acérrimos de estos dos artistas, de estas dos estrellas que brillaron con luz propia en Erkencikus. Hemos seguido sus carreras, hemos admirado su talento, hemos celebrado sus éxitos y por supuesto, hemos sido testigos de la química innegable que irradiaban en la pantalla, y fuera de ella, o eso parecía. Nos enamoramos de sus personajes, de la historia que contaban y, de alguna manera, también nos enamoramos de ellos, de Can y Demet, de la pareja que formaban. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en los detalles de esta bomba que explotó el 15 de agosto de 2025 y que, sin duda, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Antes de que comencemos a desglosar cada aspecto de esta noticia, quiero reiterar mi invitación a todos los que son nuevos en el canal, o incluso a los que ya son viejos lobos de mar, pero aún no se han suscrito. Suscríbanse. No se pierdan ninguna de las actualizaciones, los análisis profundos, los chismecillos jugosos y por supuesto, todo el contenido que les tengo preparado. Activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, en este canal nos mantenemos a la vanguardia de todo lo que acontece en el universo de las telenovelas turcas. Analizamos, debatimos, compartimos opiniones y sobre todo, mantenemos viva la llama de la pasión por estas increíbles historias. Así que suscríbanse, únanse a la comunidad. Y ahora sí vamos con lo que realmente nos interesa. El 15 de agosto de 2025 el mundo entero se paralizó, o al menos, el universo de las redes sociales, los medios de comunicación y los foros de fans dedicados a las telenovelas turcas. Y no es una exageración. Las noticias inundaron cada rincón de Internet, los hashtags se volvieron virales, y los comentarios y especulaciones fluyeron sin cesar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues la noticia bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. ¿Una reconciliación inesperada? ¿Un secreto a voces que finalmente salía a la luz? ¿El regreso triunfal de la pareja soñada? La realidad, como suele suceder, es un poco más compleja y tal vez un poco más dolorosa para algunos. Los rumores, como siempre, habían estado flotando en el aire durante meses. Pequeñas pistas, miradas cómplices en eventos, comentarios sutiles en entrevistas, todo sumaba y alimentaba la esperanza de muchos fans. Las redes sociales se inundaban de fotos editadas, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos, y de teorías conspirativas sobre un posible romance secreto. Sin embargo, la verdad, muchos, incluidos yo, pensábamos que eran simplemente eso, rumores. La relación entre Can y Demet, que había sido tan intensa, tan comentada, tan admirada en el pasado, parecía haber quedado atrás. Cada uno había seguido su camino con nuevos proyectos, nuevas metas profesionales y, en teoría, nuevas parejas sentimentales. Can con su fulgurante carrera internacional y Demet consolidando su éxito en Turquía. Parecía que cada uno había tomado rumbos distintos. Pero como dicen, la vida da muchas vueltas, el destino es impredecible y el amor, a veces, puede ser caprichoso. La noticia llegó de golpe como un trueno en un día soleado. Un comunicado oficial, emitido simultáneamente por los representantes de ambos actores, anunciaba algo que muchos temían y tal vez algunos esperaban: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir había llegado a su fin, una vez más. Pero esta vez había algo diferente. No era solo el final de un romance, sino el cierre de una etapa, la conclusión definitiva de un ciclo que para muchos representaba un sueño hecho realidad. Y lo más impactante de todo, la confirmación de que la relación, en realidad, nunca llegó a funcionar como todos esperábamos. El comunicado, redactado con delicadeza y respeto, intentaba explicar la situación con la mayor claridad posible, sin entrar en detalles escabrosos ni alimentar la polémica. Se mencionaba que a pesar de sus esfuerzos, de la química innegable que compartían, de la pasión que los unía, las personalidades y las expectativas de ambos eran, en el fondo, demasiado diferentes. La compatibilidad, tan evidente en la pantalla, tan deslumbrante para los espectadores, se diluía en la vida real.
Las presiones mediáticas, las agendas apretadas, las constantes exigencias del trabajo, la distancia física entre ellos todo conspiró para que la relación, que parecía destinada a ser un cuento de hadas, se convirtiera en una montaña rusa emocional, un viaje lleno de altibajos, de momentos de felicidad y de profundas frustraciones. Lo más triste y lo que más conmoción causó fue la revelación de que, detrás de la fachada de perfección, de los románticos posados en las redes sociales, de las declaraciones de amor en las entrevistas, se escondían secretos y desencuentros. El comunicado hablaba de diferencias irreconciliables, de sueños encontrados y de caminos separados. No se mencionaron detalles concretos, pero se insinuaba que las expectativas de cada uno sobre el futuro de la relación eran muy distintas. ¿Querían lo mismo? ¿Veían el mismo horizonte? ¿Estaban dispuestos a ceder en sus sueños personales por el bien de la relación? Esas fueron algunas de las preguntas que quedaron flotando en el aire, alimentando la curiosidad de los fans y la especulación de los medios. La reacción del público fue, como era de esperar, mixta, diversa y llena de emociones. Algunos, decepcionados, sintieron una profunda tristeza por el final de una historia que, en su imaginación, tenía un final feliz. Habían invertido tanto en ese romance, habían vibrado con cada escena de Erkencicus, habían creído en el amor que se profesaban Can y Demet. Para ellos la noticia fue un golpe duro, una confirmación de que a veces, los cuentos de hadas solo existen en la ficción. Otros, más pragmáticos y realistas, aceptaron la realidad y entendieron que a veces, las cosas no son lo que parecen, que la vida está llena de complejidades y que las relaciones sentimentales, por muy idílicas que parezcan, pueden ser frágiles y efímeras. Y por supuesto, no faltaron los que culparon a uno u otro de los actores, buscando culpables, alimentando la controversia y generando una ola de comentarios negativos en las redes sociales. Pero más allá de las opiniones y las especulaciones, la noticia nos recordó algo importante, algo que a veces olvidamos en medio del brillo y el glamour de las estrellas, que las relaciones sentimentales, incluso las de las personalidades más famosas y admiradas, son complejas y requieren esfuerzo, comprensión, comunicación, compromiso y sobre todo, mucho, mucho amor. Que la química en la pantalla, por muy intensa y evidente que sea, no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. Que las agendas apretadas, la fama, las presiones mediáticas y la distancia pueden ser factores destructivos que minan cualquier relación. Y que a veces es mejor separarse y seguir caminos diferentes, en lugar de aferrarse a algo que no funciona, que causa más dolor que alegría. En los días siguientes a la publicación del comunicado, ambos actores se mantuvieron alejados de los focos, respetando su propio dolor y la necesidad de privacidad que sentían. Can Yaman, como era de esperar, se refugió en su trabajo, en sus proyectos internacionales, en sus rutinas de entrenamiento y en el apoyo de sus amigos más cercanos. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo activa en las redes sociales, compartiendo mensajes optimistas, fotos de su día a día y demostrando con su entereza y su sonrisa, que a pesar del dolor, la vida continúa, que el sol siempre vuelve a brillar después de la tormenta. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron quietos. Se publicaron artículos de investigación, entrevistas con expertos en relaciones amorosas, análisis detallados de la situación y, por supuesto, un sinfín de especulaciones. Se analizaron cada gesto, cada comentario, cada publicación en las redes sociales, buscando pistas, indicios, señales de lo que realmente había ocurrido. Algunos expertos ofrecieron sus puntos de vista, intentando explicar las posibles razones del fracaso, analizando las personalidades de ambos actores, sus expectativas y las presiones a las que estaban sometidos. Los fans, por su parte, continuaron debatiendo en las redes sociales, expresando sus sentimientos, compartiendo sus teorías, defendiendo a sus ídolos y buscando consuelo en la comunidad online. ¿Pero qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? En primer lugar, que la vida es impredecible. Que por mucho que planifiquemos y soñemos, las cosas no siempre salen como queremos. Que el amor, a veces, es un misterio, un laberinto lleno de sorpresas y contradicciones. En segundo lugar, que la felicidad no siempre reside en las relaciones sentimentales. Que a veces es mejor estar solo, aprender a amarse a uno mismo, buscar la felicidad en el crecimiento personal, en los amigos, en el trabajo, en las pasiones, en los sueños. Que la verdadera felicidad nace de adentro, de la aceptación de uno mismo y de la capacidad de disfrutar cada momento de la vida. Y por último, que la autenticidad y la honestidad son fundamentales en cualquier relación, sea sentimental, de amistad o profesional. Que por mucho
Que nos guste la idea del cuento de hadas, la realidad es mucho más compleja, que las relaciones necesitan ser construidas sobre cimientos sólidos, basados en la confianza, el respeto y la comunicación. En definitiva, la noticia del 15 de agosto de 2025 fue un golpe duro para muchos, una decepción para otros, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el amor, las relaciones, la fama, las presiones y la importancia de ser fieles a uno mismo. Un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes, los actores más talentosos y las parejas más envidiadas, tienen sus propios problemas, sus propios desafíos y sus propios momentos de tristeza. Y que al final del día lo más importante es ser feliz, vivir la vida al máximo, seguir nuestros sueños y sobre todo, ser auténticos y honestos con nosotros mismos y con los demás. Así que amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo, de este viaje emocional por la historia de Can Yaman y de Method Demir. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información, de la reflexión, y sobre todo, que se hayan mantenido actualizados sobre este tema tan candente, tan sensible y tan importante para la comunidad de fans de las telenovelas turcas. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su compañía, por sus comentarios y sobre todo, por su apoyo incondicional. Espero que me dejen en los comentarios sus opiniones. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Estaban sorprendidos? ¿Qué opinan sobre Can y Demet? ¿Creen que la relación podría haber funcionado si hubieran tomado otras decisiones? ¿Cuál es su reflexión sobre el amor, la fama y las relaciones en la vida real? Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus análisis y debatir con ustedes, esta es la parte más gratificante de mi trabajo. Ya saben, este es el lugar perfecto para compartir sus pensamientos, para conectarnos como comunidad y para seguir alimentando la pasión por las telenovelas turcas. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido, a compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes y a mantener viva la llama de la comunidad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.